Hola, bienvenidos a esta serie de cómo sobrevivimos a un burnout familiar. El día de hoy les quiero comentar sobre algo que como médica siempre me pareció un poco doloroso observar dentro del sistema médico que yo aprendí, pero como paciente me pareció algo como un reto, como paciente y como familia fue un reto bastante duro que atravesamos y que estoy segura que muchas personas atraviesan continuamente cuando caen en estados de vulnerabilidad. Durante muchos años yo vi como parte del sistema de salud mujeres y personas adultos mayores o hombres un poco más sensibles o con dificultades de expresión, tener ciertas dificultades para ser escuchados por los médicos en un sistema en donde se nos enseña como médicos a atender de manera rápida y mediante protocolos muy automatizados enfermedades muy claras. Pero nunca imaginé, claro, nadie está exento, nunca imaginé yo pasar por una etapa de vulnerabilidad así, y con mi familia enfrentamos esto. Y hoy quiero hablarte desde otro lugar, no desde el lugar del colapso, desde ese momento que atravesamos, sino desde después, desde la médica y la persona que se ha rehabilitado. Y quiero hacer énfasis en que atravesamos un proceso humano y salimos de él, y hoy podemos mirarlo con claridad, hoy puedo mirarlo con mayor claridad, y es por eso que puedo compartirles esto no como queja del mismo sistema, sino como un mapa que puede ayudar a más familias a transitar cuando hay un paciente con alguna vulnerabilidad dentro del entorno familiar. Un mapa que a mi familia y a mí nos hizo falta en su momento, porque a pesar de que soy geriatra o en algún momento estuve en algunas otras áreas del sistema de salud, y les daba mapas para atravesar a esto, con estas situaciones de vulnerabilidad a otras familias, a otros pacientes, pues realmente creo que hasta que no encarnamos o no atravesamos nosotros mismos no podemos ver algunos puntos ciegos, ¿no? Y este mapa es el mapa que a lo mejor en algún momento, mientras yo estaba con cierta incapacidad para poder comunicarme de manera asertiva y objetiva, y estaba como paciente delicada, nos hizo falta a mi familia, a mi papá, a mi hermana y a mí. Es un mapa que estoy segura que todas las personas necesitamos conocer para poder transitar situaciones de salud de riesgo dentro del sistema de salud con más dirección. Y hoy se los comparto. Cuando yo entré en burnout severo, mi cuerpo estaba completamente desregulado. Había pánico, alteraciones digestivas, cardiovasculares, musculoesqueléticas, muchísimo dolor, hipersensibilidad a los estímulos, una sensación constante de saturación cerebral, niebla mental y una descarga emocional muy, muy intensa por frustración y por síntomas que me desbordaban, síntomas que rebasaban mis umbrales en todos los sentidos, ¿no? Llegando a, como les comentaba, cierta discapacidad funcional. Todo esto, además, complicaba todo, porque finalmente les digo que el sistema de salud tradicional o convencional está diseñado para ver enfermedades claras con síntomas claros, pero cuando se conjunta una serie de disfunciones funcionales, de desregulaciones funcionales de distintos sistemas y órganos, como lo es en el envejecimiento y más en personas jóvenes o en mujeres o en personas en donde no encaja esta búsqueda, se complica el discernimiento y la objetividad de quien te está tratando y del sistema que te está atendiendo. En ese momento mi capacidad de comunicarme estaba alterada. No podía explicar con claridad lo que me pasaba, no podía organizar mis síntomas, no podía sostener conversación clínica como lo hacía antes en condiciones normales, y mi emoción me rebasaba porque esta frustración de no poder comunicarme y sentir mucho dolor y mucho miedo por mi propio estado de salud y no poder expresarlo y que no se me escuchara de manera correcta, era algo desgastante, era algo como humana, como persona, algo muy, muy frustrante y muy doloroso. Ahí entendimos poco a poco con mi familia algo importante,
Cuando el sistema nervioso está desbordado y la comunicación se altera, es algo difícil, o más bien se torna una tarea casi imposible atravesar por los sistemas de salud de manera coherente, de manera armoniosa y sobre todo sin errores y sin riesgos. Por eso fuimos poco a poco integrando ideas entre todos y resolviendo cada dificultad que fuimos enfrentando. De esta manera probamos cosas que nos funcionaron y otras que no, y concluimos que no se trata de enfrentar el sistema solos. Una persona no puede enfrentar un reto de salud tan fuerte de manera individual. Siempre se necesita un equipo de personas en las que se pueda confiar. Por ejemplo, mi hermana se volvió un puente de traducción. Ella de alguna manera me comprendía porque me conoce desde siempre y trabajaba en traducirles a los médicos mi sintomatología cuando yo no podía siquiera comunicarla, aún con mis términos médicos o como persona. Y mi papá se volvió alguien que se dedicaba a organizar o a gestionar otro tipo de tareas en el hogar con nosotros y con las consultas. Entonces, si estás atravesando por esto, hacer equipo con funciones específicas y claras es importante y debe ser gente que te conozca, pues se necesita alguien que observe, alguien que traduzca, alguien que participe, y eso es clave. Otro concepto es que muchas veces al no poder comunicarnos cuando somos pacientes por el miedo, el dolor o los síntomas que tenemos, el sistema médico interpreta mal, tanto en el área de la salud mental como en el área de la salud física, de la rehabilitación. Los médicos no se nos enseña a interpretar sistemas nerviosos desbordados o personas en pánico. Incluso en las salas de urgencias muchas veces los médicos están cansados y se omiten ciertas valoraciones que son importantes antes de hacer un juicio clínico. Y ahí aparecen los errores, porque a veces hay sesgos. Lamentablemente todavía en este 2026 hay sesgos, y especialmente no nada más en adultos mayores, que son organismos vulnerables y sensibles que requieren un enfoque especializado en geriatría, sino que en mujeres. En mujeres todavía hay muchos sesgos. En algún momento llegamos, para mi caso, a un instituto nacional en la Ciudad de México, y ahí nos lo volvieron a confirmar, algo que lamentablemente yo siempre vi y traté de cuidar con las pacientes que podía llegar a ver. Cuando los desbordes emocionales sobrepasan la capacidad de la paciente o de la mujer de expresarse, frecuentemente se etiqueta como algo psicológico, se reduce a algo psicoemocional sin explorar suficientemente el cuerpo de la mujer. Y así se cometen sesgos graves. Les digo que en este Instituto Nacional nos lo confirmó la jefa de neurocardiología cuando yo llegué delicada por urgencias, y nos dijo: es lamentable que a menos de 2 horas de nuestra ciudad, que es la capital aquí en México, todavía se cometan estos errores de juzgar y no valorar clínicamente, no explorar. Incluso nos habló de que en la Ciudad de México ya hay algo que se llama código cerebro, que es en cuanto llega una mujer llorando, desbordada y en colapso, se le recuerda a todo el personal que también tiene un cerebro debajo de esa psicología, para que irónicamente recuerden explorar, y así se disminuyan los infartos y los riesgos cardiovasculares graves en mujeres que tienen estrés crónico o problemas de salud reales. Cosas que pasan, que es necesario informarnos unos a otros. Y aquí, cuando llegamos a este lugar, el enfoque de mi familia cambió. En lugar de entrar en confrontación con lo que estábamos viendo en nuestra ciudad, aprendimos a sostener claridad poco a poco en cada consulta, tanto en el ámbito particular como en el público. Empezamos a pedir exploración física completa, empezamos a repetir información con calma y a buscar segundas opiniones cuando era necesario. De esta manera, no desde la lucha, sino desde la claridad de lo que nosotros estábamos viviendo, también entendimos algo muy importante. El sistema de salud trabaja en tiempos cortos y con protocolos. Y si nosotros como pacientes, si tú como paciente o como familia no llevas en orden tu información,
es muy fácil que el caso se fragmente. Lamentablemente así es. Los pacientes creen que el médico o el sistema o el hospital al que acuden tiene todo bajo control, pero recordemos que los médicos también solo somos humanos. Y con tantos casos y con tan pocos médicos para tantos pacientes, sí, los casos se fragmentan. Y al fragmentarse por partes el cuerpo o por partes la persona, o no tener diagnósticos completos o no escuchar al 100% a los pacientes, lamentablemente los errores aumentan y sobre todo el paciente no mejora muchas veces y se complica. Entonces, nosotros empezamos a hacer algo muy práctico que yo siempre recomendaba a mis pacientes y que es importante que si tú estás pasando por algo así lo hagas. Lleva tu expediente. Lleva un expediente personal, no asumas que el médico va a tener tu expediente siempre. Tu responsabilidad como paciente es mantener tu información personal al día. Organiza tus síntomas, registra tus cambios, llega con la información concreta al tipo de consulta a la que vas a ir. Si vas al cardiólogo, coméntale síntomas que competen a cardiología. Si vas a neurología, coméntale síntomas que competen a neurología. Si llegas a urgencias, prioriza los síntomas con tu familia recientes, porque en urgencias se valora lo reciente. Esto facilitó mucho nuestra atención poco a poco y esto facilita mucho la atención de los pacientes cuando como médicos estamos recibiendo a alguien. Otro punto clave fue aceptar esto. No todos los profesionales, les digo, somos humanos, pero no todos tenemos no todos tienen esta premisa clara. Una consulta tiene que ser más que una colocación de diagnósticos y etiquetas, un compromiso por escuchar de manera integrada el contexto y los síntomas de nuestro paciente. Entonces, no todos los profesionales tienen esa misma capacidad de escucha o de integración, y eso no los hace malos, pero sí es importante saberlo, porque no siempre es personal, pero sí es parte del sistema. Entonces, ahí es importante dejar de desgastarnos intentando convencer a quien no nos va a poder escuchar porque no tiene la capacidad. Ahí nosotros empezamos a enfocar nuestra energía en encontrar quienes sí podían acompañarnos y acompañarnos mejor. Y de esta manera, poco a poco encontramos gente que se fuera comprometiendo con mi caso. Y aún así, fue difícil, pero esto nos cuidó, esto nos ayudó. Y yo siempre he dicho que si tienes un médico que se comprometa con tu caso, este médico va a estudiar, aunque no sea por completo su área, porque se compromete con la persona como tal. Y eso es muy importante, porque efectivamente eso favorece los casos complejos. Y algo muy importante que quiero decirte, a ti que escuchas, como familia esto nos llevó al límite. Sinceramente, el desgaste fue tanto que los tres entramos en un estado de agotamiento profundo. Cuando comenzó todo, yo era la que había perdido los límites y los umbrales en estrés sostenido crónico durante mucho tiempo. Pero al convertirse mi papá y mi hermana en mis cuidadores principales y con toda esta dificultad para transitar en un sistema médico que en el cual normalmente uno tiene que llegar como paciente y transitar rápido, en casos complejos, en desregulaciones funcionales y en cuadros que no empatan en diagnósticos claros y les repito, en sesgos femeninos en donde se psiquiatriza la emoción antes de revisar el cerebro o el sistema cardiovascular o digestivo, es difícil. Es difícil y ahí es donde caímos en un burnout todos. Fue difícil. Esto pasa, les comento también, en pacientes vulnerables, en pacientes con discapacidad, en pacientes adultos mayores. No solamente es un sesgo femenino, creo que es más bien un sesgo del sistema en cuestión de tiempos y en cuestión de protocolos en donde por prisas o por costumbre, lamentablemente no escuchamos como médicos o los médicos que les digo no tienen esto consciente, no escuchan a los pacientes. Pasamos entonces en ese punto cuando yo fui la paciente
y mi papá y mi hermana también estaban ya colapsados, de reaccionar a organizarnos mejor. Ahí comenzamos a distribuir mejor los roles, aprendimos y comenzamos a cuidarnos entre nosotros, a entender que no solo era un proceso individual, sino un proceso familiar y que era importante que ninguno de los otros dos integrantes de nuestra familia cayera en una gravedad que nos llevara a volver a empezar en el sistema médico de lleno la búsqueda de soluciones. Entonces eso hizo toda la diferencia. Ahí fue donde el burnout de cuidadores, el burnout del estrés rebasado que conllevó todo mi estado de salud, cambió y pudimos detenerlo. Hoy, mirando hacia atrás, veo esto con mucha más claridad. Si bien antes podía verlo desde afuera, como médico, como acompañante de procesos vitales de otras personas, al verlo desde adentro, como paciente, puedo darme cuenta de que el sistema de salud sí puede ayudar, pero necesitamos como personas saber movernos dentro de él. De esta manera, en realidad ayuda y sobre todo se evitan riesgos que son evitables. Por eso te comparto que necesitas estos puntos. 1. Claridad en lo que estás viviendo. Edúcate, aprende sobre tu cuerpo, a manejar tus síntomas, a expresarlos, y si no lo puedes hacer, acompáñate de alguien que te pueda explicar y traducir al entorno médico, alguien con mayor conocimiento. 2. Acompañamiento. Siempre hacer esto y atravesar este tipo de situaciones juntos con personas de confianza, con personas que te quieren, es crucial para lograr mejores resultados y disminuir los daños en el tiempo y en el esfuerzo y en el desgaste y en la pérdida económica. 3. Orden en la información. Lleva tu expediente clínico, anota tus síntomas, no tiene que ser perfecto, pero lleva tu récord, lleva tu libreta, un expediente, un archivo en donde lleves todo el registro de cómo vas evolucionando y lo que sientes. Y 4. La capacidad de sostener, tienes que fortalecer la capacidad de sostener tu experiencia sin invalidarte. Si tú no sostienes lo que sientes, a veces cuando llegas a consulta, con todo el estrés, con toda la frustración de que no te escuchen, puedes perderte a ti mismo y entonces comentar cosas que no eran por sentirte presionado. Y de esta manera, cuando regresas a casa sientes frustración de que no te escucharon y no te atendieron de manera correcta, por lo que hay que sostener que los síntomas que sientes son reales y es efectivamente insistir de manera adecuada para que te atiendan. Pues no se trata de ir contra el sistema, sino de colaborar con él, con criterio y para obtener el mayor beneficio personal y sobre todo recuperar nuestra salud. Por eso les comparto esto, para que si tú o tu familia están pasando por algo similar, no tengan que recorrer el camino a ciegas. Sí se puede salir. Y sí, se puede encontrar atención adecuada, pero sin mapa nos perdemos y con mapa todo cambia. Aquí les paso mi mapa. Gracias por escuchar. Deseo que esta información les sea de utilidad de donde quiera que nos estén escuchando. Creo que es importante aprender a ser pacientes que cooperan, pero también que no se invalidan a sí mismos. Y así transitar en estos cambios de estructuras sanitarias de manera más segura. Les mando un abrazo y si mi contenido les sirve, les recomiendo que lo puedan compartir, pues la información nos pertenece a todos. A quien le pueda ayudar más, de eso se trata. Gracias y saludos.